Hoy. Y las reacciones o las declaraciones, debo decir, del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, haciendo referencia a la importancia de tomar en cuenta para todo aquel que busque aspirar a un cargo político, un cargo de elección política o pública, debe tomar en cuenta que para ello se requiere tener ingresos económicos. Esto continúa generando reacciones. El Tribunal Electoral emitió un comunicado al respecto, pero es oportuno también tomar en cuenta algunas consideraciones de marcos regulatorios en las que Panamá pues hace parte y que podrían estarse no cumpliendo pues desde el punto de vista de estas declaraciones. Esta mañana está con nosotros Freddy Pití, quien es activista político y precandidato a diputado por libre postulación. Freddy, buenos días y qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Buenos días, Ricardo. Gracias por el espacio y buenos días a los redescuchas también. Hablaba hace un momento de cuando uno lee entre líneas o uno va un poquito más allá de las declaraciones que se dan más que en la forma, en el fondo, la interpretación es, bueno, por algo hablamos de clientelismo, por algo se ha perpetuado de alguna manera, y es que se ha traducido el tema de aspiraciones políticas a gasto, a incurrir en gasto, pero estos gastos van en función de qué. Y en ese sentido, pues tú que eres una persona que desde el activismo político buscas otros argumentos, otros tipos de planteamientos, pues has encontrado también una forma importante de ver cómo no estamos cumpliendo con algunos compromisos que Panamá ha asumido. Así es, Ricardo, en efecto. Bueno, lo que ocurrió en la comisión de credenciales la semana pasada, esto sucedió el 24 de agosto, y como bien mencionas, no solamente es la forma, sino también el fondo de las declaraciones y quién está dando estas declaraciones. El magistrado Heriberto se presentó ante la comisión de credenciales para sustentar el presupuesto, es decir, él está solicitando dinero del Estado como presupuesto para la ejecución de la institución. Y durante esta intervención, él menciona, bueno, el diputado Juan Diego Vázquez hace un cuestionamiento y en respuesta, el magistrado Araúz, y cito textualmente, dice que quienes no tengan dinero para pagar por una licencia, mejor que no entren en la política, porque los que están en política saben que esto cuesta plata y aquí hay que invertir. Esto fue textualmente lo que dijo el magistrado. Entonces, este tipo de declaraciones no pueden pasar de ser percibidas o no podemos pasar la página sin antes hacer un análisis profundo de lo que representa y del mensaje que está enviando el magistrado. Y hay que recordar también el extracto del discurso del magistrado Heriberto Araúz el 1 de junio, cuando se hizo el acto de convocatoria a las elecciones del 2024. Y en este discurso muy extenso, en un pequeño extracto, él dice, pueden estar, y cito textualmente nuevamente, pueden estar ustedes seguros de que, como ha venido ocurriendo, el Tribunal Electoral generará las condiciones necesarias para garantizar al país un proceso electoral libre, democrático, justo y transparente, apegado a los estándares y principios electorales universalmente aceptados. Entonces, cuando nosotros ponemos en contraste lo que dice el magistrado y solo 2 meses antes a estas declaraciones que hace la Comisión de Credenciales, no existe coherencia entre una cosa y la otra. Se está contradiciendo completamente. Entonces, ahorita estamos en un proceso electoral donde la reglamentación, es decir, las reglas del juego fueron diseñadas en gran parte por los magistrados del Tribunal Electoral. El magistrado Heriberto representa, y es presidente, y representa la máxima instancia electoral del país. Y allí la gravedad de las declaraciones, allí la gravedad de esta situación y allí la preocupación que nos genera a nosotros como ciudadanos que defendemos el fortalecimiento de la democracia, porque al poner en contraste estas incoherencias en el discurso, eso genera preocupación porque son quienes están diseñando las reglas del juego y quienes están en sus acciones, sean positivas o negativas, afectando la democracia. Entonces, Panamá tiene compromisos internacionales, como bien indicabas al inicio de esta intervención. Y yo quiero citar algunos de esos compromisos internacionales. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 25,
el pacto decreta que todos los ciudadanos gozarán de derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, el derecho a elegir y ser elegidos y el acceso a condiciones generales de equidad a las funciones públicas del país. Entonces, estamos realmente ante una condición o ante condiciones por medio de la reglamentación electoral que garanticen la equidad electoral, es decir, que si yo como ciudadano, y quiero dar un ejemplo de un candidato de provincias, digamos, alguien que se esté postulando, un ciudadano o ciudadana en Herrera, y que es una persona que es asalariada, que tiene un salario para cubrir los aspectos básicos de su vida, pero que también quiere participar en la política, se va a encontrar con este muro que han diseñado los magistrados, donde no le está dando la oportunidad a esas personas, a esos ciudadanos trabajadores, a participar y a ejercer íntegramente ese derecho de elegir y ser elegidos. Y a mí también me genera mucho disgusto leer un comunicado como el que publicó el Tribunal Electoral en respuesta, un comunicado que también está lleno de incoherencias. Y yo quiero citar una de esas incoherencias. Dice el tribunal en su comunicado que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en el ejercicio de sus derechos políticos de elegir y ser elegidos, independientemente de su posición económica. Y luego mencionan que, sin embargo, la misma sociedad ha exigido que se reglamente el financiamiento privado poniendo topes tanto a los precandidatos y candidatos por libre postulación y los partidos políticos, que se divulguen estos recursos para que la opinión pública conozca quién financia a quién. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver la exigencia ciudadana legítima de transparencia, de topes bajos en el financiamiento de las campañas políticas, con un diseño electoral que está excluyendo a un amplio sector de la población, quienes no van a poder y que no están pudiendo participar en este proceso electoral? Entonces, eso nuevamente, recalco, genera mucha preocupación porque por un lado nos piden a los ciudadanos que estemos seguros de que este va a ser un proceso equitativo, transparente y democrático, pero por otro lado vemos un magistrado como el señor Heriberto dando este tipo de declaraciones tan nefastas y como bien mencionas, Ricardo, hay que leer entre líneas y no es tan difícil leer el mensaje entre líneas en este caso, porque para mí me queda muy claro que después de muchas situaciones que se han dado en los últimos 3 años, llegar a la conclusión que estos magistrados que están al frente de la institución le están haciendo un grave daño a la institución del Tribunal Electoral. No se trata de atacar al tribunal ni a la institucionalidad del tribunal, se trata de resaltar esos errores que están cometiendo quienes están al frente de la institución y resaltar cómo están ignorando las voces ciudadanas para que este proceso se mejore y sea mucho más abierto y participativo y equitativo. Voces que, como te digo, han sido completamente ignoradas y hoy por hoy estamos ante una realidad en la que el proceso político no es justo, en la que el proceso político no es equitativo y por lo tanto esto genera un debilitamiento de la democracia. Y mira lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que ocurre en una campaña electoral mostrará efectivamente si una elección será libre, justa y transparente. Por eso es importante que este proceso los ciudadanos lo estemos vigilando de forma permanente, de forma constante, porque de aquí el resultado, de aquí el reflejo de cómo serán las elecciones o el proceso electoral para las elecciones del 2024. Ahora, tomando en cuenta estos compromisos que perfectamente nos has compartido y que están allí establecidos, estas declaraciones, ¿qué tipo de efecto deberían tener? Mira, si el magistrado tuviera algo de dignidad, ya le hubiese renunciado después de este tipo de declaraciones. Un país realmente democrático, esto hubiese sido una indignación nacional por algo que está diciendo una persona. Es que estamos hablando de alguien que representa una institución que en su misión establece que va a defender y salvaguardar la democracia. Pero cuando tú diseñas reglas que no son equitativas, reglas que no permiten o que excluyen a otros sectores de la población, entonces no estás cumpliendo con la misión de salvaguardar ni de fortalecer la democracia. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué estamos convocando a una Comisión Nacional de Reformas Electorales cada 5 años si la agenda y el objetivo de los magistrados, quienes nos han demostrado por todos estos años, no es la de fortalecer, no es la de hacer un sistema más equitativo, no es la de hacer un sistema más justo e inclusivo para que muchos sectores participen? Entonces aquí luego nos quejamos de
que llegamos a una elección y no tenemos una oferta electoral que nos satisface. Entonces nos vemos en la obligación de elegir al menos malo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es ese compromiso que están haciendo, que tienen los magistrados? ¿Es con la ciudadanía? ¿Es con el fortalecimiento de la democracia? ¿O es con otro tipo de compromisos ajenos al bienestar de todo y ajenos al fortalecimiento de la democracia? Entonces, como digo, estos son aspectos, estas son situaciones que nosotros no podemos dejar pasar sin hacer un análisis profundo, sin desglosar todo lo que sucedió, en el contexto que sucedió, porque de aquí la información o de aquí los insumos para posteriormente ejercer los cambios que se tienen que ejercer para cumplir con esos compromisos internacionales, para cumplir con esa obligación que tenemos como Estado de propiciar un sistema, un proceso electoral que permita que todos participen. No es cierto que la reglamentación electoral permite la participación de todos, por más que el tribunal quiera vender esa percepción, no es la verdad. Hay ciudadanos de provincias, hay personas, líderes comunitarios, hay personas asalariadas que no van a poder participar porque es que ni los libros nos han permitido poder utilizarlos en este proceso. No hay alternativas para ciertos sectores, ciudadanos de ciertos sectores de la población, y eso es una afectación a la democracia, eso afecta la oferta electoral, eso afecta la calidad de la oferta electoral, porque ponte a ver, menos ciudadanos participando significa menos competencia significa menos propuestas, y menos propuestas significa ciudadanos que no van a representarnos correctamente en los diferentes cargos, y nos vemos en el mismo ciclo y seguimos en este ciclo quinquenio tras quinquenio del cual no podemos salir porque es que en la misma ley electoral es donde estamos teniendo los problemas. Dentro de todo lo que ha estado ocurriendo y más allá de este proceso de recolección de firmas, este proceso por la libre postulación y demás, las acciones recientes del Tribunal Electoral, y me gustaría, Freddy, esta pregunta creo que nunca te la había hecho, la he hecho, Sí. por ejemplo, al magistrado Márquez Amado, pero siempre cuidando, para mí el tema de la institucionalidad es muy importante, y lo que uno pueda de alguna manera intencionar con una pregunta o con un comentario es muy delicado. Sin embargo, es un momento importante para Sí. analizar cómo una institución que nos ha dado precisamente muchos motivos de orgullo a nivel democrático en este país, que ha jugado un papel fundamental en momentos importantes post dictadura y que ha estado allí siempre en la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo lo percibimos hoy? Y si la percepción no es positiva, ¿cómo se logra rescatar o cómo trabajamos para, más allá de las personas, confiar en la institución o respetarla, Bueno, más bien? por supuesto, mira, yo pienso que lo primero que tenemos que ir pensando es en el perfil de la siguiente persona que va a ocupar uno de los tres puestos como magistrado del Tribunal Electoral. Y es que quienes estén al frente es importante, quienes estén al frente estén comprometidos y tengan la voluntad de trabajar en favor de la nación y del fortalecimiento de la democracia, eso es sumamente importante. Pero por otro lado, la institución o quienes estén al frente de la institución tienen que escuchar a los ciudadanos. Yo he visto una actitud muy de, esto es lo que ha definido el Tribunal Electoral, esta es la perspectiva de los magistrados y ustedes como ciudadanos simplemente tienen que acatar. Y las cosas no son así. Entonces, si el Tribunal Electoral o quienes dirigen el Tribunal Electoral tienen una actitud poco democrática, poco de escuchar, poco de aplicar las observaciones que salen de la ciudadanía. Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy concreto. Durante el proceso de revocatoria de mandato, nosotros, los que participamos en este proceso, brindamos muchas observaciones sobre problemas, sobre situaciones que se daban con la aplicación móvil, situaciones que se daban durante la captación de firmas para respaldar este proceso democrático. Esas observaciones se le brindaron al tribunal, también conscientes de que este iba a ser el mismo sistema que se utilizaría para el proceso o la fase de recolección de firmas de las candidaturas independientes. Pregúntame si el tribunal acogió alguna de estas observaciones. Posteriormente a eso, también nos reunimos varios precandidatos, hicimos observaciones sobre la reglamentación electoral. Eso fue el 30 de julio. Ha pasado casi un mes, el tribunal no nos ha dado respuesta. Entonces nosotros estamos como ciudadanos responsables tratando de aportar puntualmente sobre los aspectos que sentimos desde nuestra experiencia, de lo que hemos vivido como activistas en el fortalecimiento de la democracia,
que deben ser cambiados, pero nos hemos encontrado con un tribunal reacio, un tribunal que mira hacia otro lado cuando los ciudadanos estamos tratando de aportar para fortalecer el proceso. Entonces, esas son actitudes institucionales que no pueden mantenerse porque se va a profundizar la desconfianza, se va a profundizar la mala imagen que ya está adoptando el Tribunal Electoral, una imagen que no era de esta forma, como bien lo mencionas, hace muchos años atrás, yo recuerdo, el tribunal gozaba de la confianza, una de las pocas instituciones que gozaba de la confianza ciudadana y de la aprobación ciudadana, pues en cuestión de años, 2, 3 años, esto ha cambiado de forma abrupta y la desconfianza es obvia, la falta de credibilidad es obvia, los cuestionamientos hacia la institución y repito, no estamos buscando debilitar la institución, estamos buscando señalar los problemas que están debilitando a la institución y que tienen que ser solventados por lo que representa el Tribunal Electoral en nuestra democracia. Una democracia que es bastante joven, no tenemos ni 30 años desde que se restableció la democracia, estamos en un proceso, pero tenemos que estar conscientes hacia dónde vamos y qué es lo que no queremos para la democracia, y lo que han estado haciendo los magistrados en los últimos años no es lo que queremos para la democracia. Tienen que rectificar, tienen que escuchar a los ciudadanos y se tienen que tomar las acciones en la reglamentación electoral que nos permita cumplir íntegramente con esos conceptos democráticos de equidad, de participación, de transparencia, necesarios, fundamentales para avanzar con el fortalecimiento de la democracia. Yo agradezco a Freddy Pití, activista político y precandidato a diputado por libre postulación, por siempre sus oportunas y sensatos aportes en torno al tema de la democracia y la política en nuestro país. Y hoy, pues, sobre todo en el contexto de el perfil y el actuar, las acciones desde el Tribunal Electoral. Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Ricardo. Un gusto siempre. Son las 8:26 minutos. Vamos a avanzar con más.